Hola, buenas tardes a todos. Estamos retomando el spot laboral de ADRA, auspiciado por Byton, como cada 15 días o cada 2 semanas técnicamente. Y les pedimos disculpas por este delay, como cuando Pipo Mancera hacía los primeros programas en vivo internacionales, decía no, que había problema con el satélite. Algo de eso hemos tenido, parece. Bueno, Mariano, tenemos nutrida agenda hoy, ¿no? Sí, yo antes que nada me gustaría, por el público presente, después al final explicar quién era Pipo Mancera, porque creo que mucha gente va a quedar fuera de esa referencia. Pero más allá de esto, sí, hoy tenemos una linda y nutrida agenda, nos va a acompañar como es habitual en este espacio Héctor, con la actualización normativa laboral, que es, como siempre, es frondosa y que tiene algunos desafíos por delante y sobre todo en materia de hibridación, equipos, presencialidad, virtualidad y algunas novedades interesantes, creo yo. Y después Hernán. Hernán tiene una tarea muy fácil, muy sencilla, que es explicar el desafío que importa hoy día el espacio negocial paritario, ¿no? De 2021. Así que creo que vamos a tener un spot por demás entretenido y al final la explicación de Pipo Mancera. Muy bien. Vamos, adelante, Héctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén bien. Lamentamos los pequeños minutos de delay, de retraso. Vamos a tratar de acelerar, así le dejamos el espacio necesario a Hernán, que seguramente nos va a hacer un paneo del estado de situación de las negociaciones paritarias en Argentina, que este año, como ningún otro, está cruzado por diversos factores, algunos hasta novedosos, te diría, y fuertemente influenciados por el calendario electoral, entiendo. Así que yo, para ir avanzando por por la actualización normativa, yo creo que el primer punto o la primera estación en esta hoja de ruta de la actualización no puede ser otro que el DNU 494, que es el que está vigente en materia de medidas sanitarias. Está vigente desde el 7 de agosto y hasta el 1 de octubre. Y si bien es un decreto de un perfil bien distinto al que veníamos teniendo, porque es mucho más sencillo, ha flexibilizado una serie de medidas. En lo estrictamente laboral, debemos decir que se ha fortalecido a través del artículo 8 la aplicación plena de la resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo 4/2021, que es aquella que todos los empleadores empezaron a implementar para el retorno progresivo de aquellos trabajadores que, estando inoculados y en proceso de inmunización adquirida con la primera dosis, pasados los 14 días, ya estaban en condiciones de retornar, e incluso previendo de una manera un tanto ambigua o un tanto genérica, lo que ha provocado un debate muy intenso la semana pasada, especialmente a partir de las declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, de Daniel Funes de Rioja, que acertadamente instaló la cuestión por la que ya el sector privado viene transitando, que tiene que ver con aquellos casos donde se convoca a trabajadores y a trabajadoras que están vacunados con la primera dosis, que ya han pasado los 14 días y que de pronto alguno de ellos o se resiste a concurrir, o alguno de ellos en la declaración jurada manifiesta que no tiene interés y que no es su voluntad vacunarse. Para ello, el primer aspecto que debemos resaltar es que ustedes saben que todas las vacunas contra el COVID-19 están en fase experimental, en fase 3, por ende, hasta que no se supere ese estadio, no podrían entrar en calendario y por ende no podrían tener aplicación obligatoria en Argentina, que ya tiene un calendario que en la región es modelo por la cantidad de vacunas que están incluidas a cargo del Estado, 17 vacunas, especialmente infantes,
pero que dan cuenta de que en Argentina hay una cultura pro vacuna, que eso es saludable, pero nos aparecen casos de trabajadores que se resisten a vacunarse, y ciertamente la resolución 4/21 no dio ninguna solución de orden operativo en la parte resolutoria propiamente dicha, solo agregó un considerando, que alguna vez lo comentamos, y ese considerando dice que el trabajador deberá obrar de buena fe y deberá paliar al empleador las consecuencias derivadas de su decisión personal de no vacunarse. ¿Qué se entiende por paliar o reparar los perjuicios derivados de no retornar a la presencialidad si es que no pudiera hacer algún trabajo remoto, ¿no? Siempre estamos hablando de aquellos que sí o sí deben cumplir con su débito laboral en forma presencial. Esto ha llevado a algunas empresas a emitir políticas internas, normas reglamentarias e incluso criterios, en una primera etapa con un sentido pedagógico, si se quiere, explicando por carta documento al empleado que una de las consecuencias que podría traer aparejada esta decisión personal, que desde ya hay que respetar, porque hace al libre albedrío de cada empleado o empleada que decida hacerlo, pero que las consecuencias podrían impactar directamente en el contrato de trabajo, suspendiéndose el pago de salarios y entonces cesando la dispensa y manteniéndose liberado de prestar servicios sin goce de haberes hasta tanto o decida vacunarse y cambiar la decisión sanitaria que había adoptado, o en definitiva se puede encontrar algún camino intermedio si es que el empleador se ha fijado como política dentro del protocolo que no ingrese al establecimiento nadie que no esté con una inmunización adquirida por esa primera vacuna. Hago este distingo porque en el sector público, a partir de hoy, ya se ha determinado el retorno progresivo a oficinas, y sin embargo el criterio de la resolución 91, que es la que se aplica para el sector público o empresas del Estado u organismos descentralizados, es distinta. Lo que fija como criterio es que si hay algún empleado o empleada que decide no vacunarse voluntariamente, pues entonces tendrá que someterse, tomar contacto con el área de sanidad o el servicio médico de cada una de las reparticiones y recibir información complementaria sobre los efectos del plan de vacunación y sobre las vacunas y su carácter inocuo, en fin. Divulgar más información si fuera una decisión voluntaria por falta de información, y si igual persiste, deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a cumplir estrictamente con los protocolos de prevención y bioseguridad vigentes, y eventualmente hacerse responsable de generar algún foco de contagio o exponerse él o terceros a esto, ¿no? Si no lo hiciera, si no se presentara a trabajar bajo estas circunstancias, podrá ser sancionado disciplinariamente. Entonces, ahí es como que vemos dos planos, ¿no? Un plano para el sector privado, donde de algún modo se lo deja para que se interprete la conducta de buena fe que recíprocamente deben observar las partes, y hasta qué punto la decisión de no vacunarse responde simplemente a una medida personal, o a veces responde a una prescripción médica, porque cuidado, puede ser que nos encontremos con casos de embarazadas que su propio médico no solamente recomienda no inocularse, sino que a veces inoculada recomienda no retornar, porque el grado de inmunización con la primera dosis no es suficiente para no exponerse ella y a su bebé. Así que cuidado ahí, porque si aparece una certificación médica, ya la cuestión adquiere un abordaje médico y no desde las relaciones laborales estrictamente, ¿no? Ahora vemos que en el sector público entonces hay un estándar distinto, un abordaje y un avance distinto, y entonces eso creo que es una invitación más
a sostener que ciertamente la resolución 4 del 21 podría ser complementada con alguna otra medida que pueda contribuir a echar luz o ayudar o servir de guía, y no dejar que pueda generarse fricción entre empleadores y trabajadores por esta situación. En especial porque este decreto, y esto también ha sido motivo de alguna inquietud y viene bien aclararlo, no modifica los protocolos de prevención. Si hay algunas actividades que tuvieran protocolos consensuados entre sindicatos y empleadores, no deben sentarse a renegociar los protocolos. Lo que se han flexibilizado son algunas medidas complementarias, como por ejemplo el concepto de aglomerado o ciudad de hasta 300.000 habitantes a la hora de determinar el grado de alerta sanitaria y epidemiológica para ver si tienen restricciones de tránsito o de horario o de utilización de transporte público. Pero si es una jurisdicción que no está bajo alerta, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy, todo ciudadano para su trabajo puede tomar transporte público sin restricciones, solo con un aforo, que en el caso de horas pico será en el transporte público de pasajeros urbanos a través de colectivos y micros, hasta 10 personas paradas, perdón, hasta 20 personas paradas, y por vagón de tren o subte hasta 40, según la configuración de las formaciones. Pero ya no van a tener que utilizar ningún tipo de aplicación ni justificación como trabajadores esenciales o exceptuados para poder utilizar el transporte público. Esto es bueno aclararlo. Salvo, vuelvo a insistir, que en el decurso de los hechos alguno de esos aglomerados cambie de estatus y pase a una situación de riesgo epidemiológico o alerta, que no vale la pena destacar. Bueno, son dos factores los que están incidiendo para eso, ¿no? El grado de utilización de terapia intensiva por pacientes con COVID y una relación entre la cantidad de contagiados respecto a 7 días anteriores. Si se incrementara en un 20%, ahí sí podría suscitarse este cambio de estatus, y ese cambio de estatus por 9 días impediría entonces que todo el mundo pueda acceder al transporte público, y solo el transporte público volvería a ser para personal esencial. Aclaro esto porque eso, más el aforo que se ha llevado al 70%, son los únicos dos aspectos que han cambiado, y lo aclaro porque en muchos lugares se ha planteado la necesidad de revisar los protocolos, y en rigor de verdad, este de DNU ratifica la exigencia de que se cumplan con estricta observancia esos protocolos. Así que yo diría que pensar en revisarlos, más allá de un estado eufórico de retorno que se ha precipitado sin que haya datos sanitarios que puedan avalar todavía una situación de normalidad, amerita aclararlo, ¿no? Así que eso diría son los dos aspectos más relevantes que este DNU 494 nos ha dejado. Otra novedad dentro de esta semana, de la semana anterior, ha sido el decreto 493, ¿no? que tiene que ver con la posibilidad de que a partir del 1 de enero, perdón, del 1 de septiembre, estoy queriendo ir muy rápido, ¿no? Se ve que las vacaciones ya se están añorando. Del 1 de septiembre, aquellos empleadores que contraten personal a través del sitio, digamos, a través del portal que el propio Ministerio de Trabajo ha elaborado, que se llama Empleos, y que esté alcanzado por alguno de los planes de fortalecimiento formativo, de capacitación, de entrenamiento, o alguno de estos puentes que están vigentes entre el plan social y el contenido formativo, van a poder contratar, si son varones, con un 90% de reducción de las contribuciones patronales, si son mujeres o el colectivo trans o LGTB,
va a ser el 95% de reducción de contribuciones patronales, en tanto y en cuanto se trate de nuevos empleos, es decir, que estén por encima de la base declarada a agosto 2021. Por un lado, esto muestra con cierto grado de satisfacción que el debate en Argentina de que el costo laboral no tiene incidencia en la generación de empleo se terminó de enterrar. Digo esto porque durante 15 años hemos escuchado a muchos funcionarios encumbrados, exministros, activos actores sociales del mundo del trabajo, algunos incluso ex senadores y diputados, decir que el costo laboral no tiene incidencia en la generación de empleo. Bueno, la prueba más contundente de que eso era una actitud dogmática y casi diría yo hasta ideológica que carecía de sustento objetivo es esto. Es demostrar que tenemos un serio problema de costo laboral para generar empleo, si no, no estarían reduciendo las contribuciones patronales como una medida de fomento. Así que yo diría que en ese sentido, acá tenemos una prueba contundente. Ojalá que esta prueba contundente se traduzca en una medida generadora de empleo en sí, más allá de que si no cambiamos las condiciones macroeconómicas va a ser muy difícil poder visualizar un avance concreto. Aprovechando los pocos minutos que quedan, antes de darle la palabra a Hernán, otro aspecto que creo que en esta actualización normativa vale la pena mencionar son algunos efectos que ya estamos empezando a visualizar, que enunciábamos cuando hablábamos del decreto 438. ¿Se acuerdan que era el decreto por el cual se modificó el libre ejercicio de la opción de obra social? Decretos que algunos lo subestimaron un poco, que otros pensaban que no tenía un efecto directo. Lamentablemente, fíjense que eso también es una traba para la generación de empleo, porque aquellos que ingresan, incluso pasantes, a los que se les ofrecía de pronto como cobertura médica, aquella cobertura equivalente a la que reciben el personal fuera de convenio en esa empresa, hoy técnicamente tienen que pasar durante todo un año por la obra social de la rama de la actividad. Incluso el personal fuera de convenio que llegue a incorporarse también genera un debate más que interesante, porque habría que entender cuán fuera de convenio está, partiendo de la base que nuestro modelo de organización colectiva fija como regla que todo empleado está en relación de dependencia, salvo las exclusiones que las propias convenciones colectivas de trabajo definan. Digo esto porque esta sigue siendo una cuestión de la microgestión de recursos humanos, pero que se suma al desaliento o al agobio que provoca la sorpresiva medida, la innecesaria medida, pero por sobre todas las cosas, la medida contra el interés de los propios trabajadores, ¿no? En esto de blandir las banderas en defensa de los trabajadores, pero de pronto buscar garantizar otro tipo de beneficios. También en el día de hoy se dictó la resolución 488 de la Jefatura de Gabinete, abriéndose la inscripción para pagar la nómina salarial del Repro 2 del mes de agosto. Desde el 25 de agosto al 1 de septiembre, todo empleador que integre los sectores productivos denominados críticos y que vienen solicitando el Repro, van a tener que inscribirse porque se ha incluido también el mes de agosto y seguramente se va a incluir septiembre y octubre, y yo me atrevería a decir noviembre, porque difícilmente antes de las elecciones alguien se atreva a hacer lo contrario, porque la verdad que son sectores que siguen mostrando una fuerte debilidad y una imposibilidad de recuperar capacidad de reacción frente a todo esto. Había pensado comentar un par de fallos relevantes, pero estamos con poco tiempo, ya estamos pisando las 14:30, solo comentarles en este último minuto un fallo interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la semana pasada, que de algún modo ratifica una medida pro defensa de la Ley de Riesgo de Trabajo, porque definió que
todos los tribunales inferiores se van a tener que regir por el baremo único que define los porcentajes de incapacidad y no los criterios que libremente algunos tribunales y algunos juzgados utilizaban para determinar incapacidades, con lo cual de algún modo ahí hay una convergencia a favor de desalentar una judicialización que con la reforma del año 2017 se redujo sustancialmente la litigiosidad, especialmente por temas de riesgo del trabajo, pero lamentablemente 2020 y parte del 2021, pese a la pandemia, pese a las restricciones en el funcionamiento del Poder Judicial, ha vuelto a crecer llamativamente la litigiosidad en materia de riesgo, pese que la accidentología ha bajado a un ritmo aún mayor que en tiempos de presencialidad. Entonces fíjense que esto también es un fenómeno único en Argentina. Casi que nos falta enfrentar los efectos de la ley de la gravedad para ya seguir distinguiéndonos del resto, porque ahora los accidentes de trabajo continúan bajando sustancialmente y sin embargo los juicios y el litigio judicial contra RT y en algunos casos contra empleadores se incrementan. Así que bueno, será otra cuestión que habrá que ajustar de las tantas que tenemos pendientes, ¿no? Así que bueno, ahora le dejo la palabra a Hernán, porque seguramente nos va a contar algunos detalles bien sabrosos de esta ronda paritaria, que si tenemos tiempo por ahí le vamos a cruzar algunos datos informativos sobre qué criterio hoy el Ministerio de Trabajo está empezando a imponer a los actores sociales con el tema del manejo de los no remunerativos, es decir, otra particularidad bien argentina, incrementos salariales no remunerativos. Pero bueno, un aporte más a la confusión. Así que Hernán, todo tuyo. Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, gracias Gustavo, Mariano y Byton. Bueno, ahí Mariano me había tirado una simple tarea de tratar de explicar y resumir en un par de hojas todo lo que fue la evolución de paritarias y qué puede venir. Así que si la tecnología me acompaña, voy a tratar... Eso también de la tele vieja venía en un grabadorcito que después empezaba a echar humo. Sí, yo reconozco que a Pipo Mancera no lo conocía, así que no sé de quién hablaba. Muy bien, Hernán. Bien, bueno, Tu DNI es más de 20 millones, ¿no? Por supuesto. Muy bien, perfecto. ¿Se está viendo la pantalla? Muy bien. Bien. Arrancamos con algo tan simple que es como uno de los primeros drivers que tenemos nosotros para entender cómo viene la evolución de paritarias, que es la inflación. Acá lo que podemos observar es cómo vino evolucionando de forma interanual. También, para prestar atención en este cuadro, lo interesante es la variación que tuvimos desde enero hasta julio, que estamos hablando del 29,1%. Y si recordamos cuál fue la premisa que habían fijado en el gobierno desde un punto de vista del presupuesto original, hablamos del 29% para todo el año. Cosa que estamos un poquito lejos de esa premisa. Sí, claramente que lo que nos fue marcando es que cuando ahora vamos a ver cómo fueron evolucionando las paritarias, tímidamente habían arrancado en un 30 y después seguían un poco la dinámica de la inflación que se estaba viendo. Dos puntos a considerar es, las empresas siguen teniendo un mayor control de los precios y están bastante encima para tratar de evitar la generación de inflación, pero bueno, parecería ser como que esto no está traccionando. Y después lo que tenemos ahí para ir monitoreando es el REM, que es el relevamiento, digamos, de expectativas del mercado, que nos estaría dando el dato hasta ahora de un 48,2% acumulado en lo que va siendo proyectado para este año. Acá yo traté de compilar, hay muchas más, las paritarias, cómo se fueron desarrollando durante todo este año. Hay muchos más que están por ahí por el promedio o la mediana de estos resultados. Lo que podemos observar, que tenemos una punta, por ejemplo, es lo de UTEDIC,
los de las actividades deportivas, que esto también, más allá de la inflación, está relacionado o tiene un impacto directo también cómo viene la actividad, que ahí habían cerrado en un 30% y tenemos los del vino que cerraron un 57% y 50% los de neumáticos. Acá podemos observar cómo fue evolucionando, pero un dato que me parece muy significativo, y recién lo conversamos en la previa, cosa que no se había dado, por lo menos en las últimas paritarias, no había sucedido. Y es que habiendo cerrado una paritaria, y pueden ver comercio, pueden ver encargados de edificios, bancarios, seguros, habiendo cerrado algunas paritarias por encima de ese 29%, a los 2 meses reabrieron las paritarias considerando que ya también tenían pautado incrementos en cuotas y que tenían una instancia de revisión. Entonces, esto para mí es un hecho inédito. Obviamente, cuando estamos pensando que estamos en un momento donde la inflación se disparó muchísimo más de los presupuestos oficiales y en un contexto de elecciones donde se quiere inyectar dinero para activar el consumo, tiene un poco de sentido. Pero no deja de ser un hecho que hasta en los últimos años no se había visto. ¿Cuáles fueron las principales drivers o las variables que se consideraron en estas dinámicas de paritarias? Primero, cuando vemos el tema de los plazos. Antes habitualmente veíamos 2 o 3 revisiones, ahora van de 2 hasta 8 cuotas. Yo creo que en la medida en que la inflación siga en estos niveles, creo que todos los meses vamos a tener un aumento. Todos los meses. Porque de hecho, de julio en adelante hay muchos que casi todos los meses están teniendo una revisión salarial. El otro punto que mencionaba Héctor recién, las sumas fijas no remunerativas. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de comercio. Una cosa insólita que aplican un aumento no remunerativo, que quedan algunos adicionales por fuera, que por ahí la antigüedad y el presentismo puede llegar a jugar. Digo, ok, es algo innovador, porque ni siquiera es que hablamos de gratificaciones, que también aparecen por ahí, pero digamos, son pagos recurrentes que en algún momento nos vamos a encontrar donde tenemos que hacer el efecto piramidal sobre los adicionales de convenio y obviamente las contribuciones y aportes que nos van a impactar en el costo laboral. La mayoría de todos estos acuerdos paritarios están teniendo cláusulas de revisión, que digamos, no se hablan de cláusulas gatillo, pero son casi como una cláusula de esas condiciones, porque creo que no he visto ninguna paritaria que hayan fijado una cláusula de revisión y que no haya sucedido nada. En todas está viendo. Dato interesante, podemos observar que más allá de los periodos de pago, las sumas no remunerativas, las cláusulas de revisión, aparecen bonos en el camino. No sé si es para compensar lo que venía, lo que venían trayendo de antes, si para dar alguito más, pero tenemos bonos que pueden ir desde 21.000 pesos hasta, por ejemplo, el de bancario, que puede ir a 100.000 como mínimo y 170 en las categorías máximas. Y el otro punto que mencionaba recientemente es este hecho de las reaperturas. Daría la sensación que cuando vemos el cuadro anterior, por ejemplo, WOM, ahora puede llegar a tener algo o algunas otras pueden llegar a tener alguna reapertura antes de la fecha que tienen previsto la revisión pautada en el acuerdo paritario. Algunas variables, digamos, que yo pongo para considerar o para tener presentes. Control de inflación, que obviamente, como decía, no está teniendo su efecto, pero sí está presionando a las empresas a mantener los precios y los costos nos están empujando a tener pérdidas en nuestros márgenes y esto
va a generar algún efecto en el corto y mediano plazo. No sé cómo van a terminar estas elecciones y qué impacto puede llegar a tener, pero seguramente van a pasar cosas. El tema de las reaperturas de paritarias, hecho inédito que entiendo que de alguna manera va a seguir viéndose, y ojalá que termine este año, porque si no, para armar los presupuestos que tenemos que hacer habitualmente, no sé a quién van a tener que llamar, porque no vamos a entender qué tenemos que presupuestar si una vez cerrada una paritaria, a los 2 meses me la van a volver a abrir y van a venir aumentos en el calendario en el año. Ni siquiera los podemos postdatar para el año próximo. La evolución del COVID... A tu SAM tenés que llamarlo, Hernán. ¿Cómo? A tu SAM hay que llamarlo. Sí, habría que llamarlo. Sí, no creo que ni con tu SAM lo podemos terminar de certificar. La evolución del COVID, la variante Delta, ¿qué nos va a traer? Esperemos que no impacte como está impactando en el resto del mundo, que siempre, digamos, es una ventana del futuro que después la vivimos en carne propia. Y ojo con los bonos de fin de año. Me parece que ahí, dependiendo un poco los resultados de las elecciones, dependiendo un poco también de cómo va a seguir la inflación, lo que estamos presupuestando de bono seguramente nos vamos a estar quedando cortos. Y como bien decía Héctor, guarda con el tema de la incorporación de los no remunerativos. Es como que pateamos demasiadas cosas para adelante y que en algún momento nos vamos a encontrar al final del túnel y a ver qué vamos a hacer con todo eso. Creo que va a haber la dinámica del 2022 va a impactar fuertemente en los costos laborales. Es un poco esto ya es una percepción personal mía. Cabe destacar que en el tema de las reaperturas de las paritarias hubo una cierta intervención. Yo vi generación de reuniones de forma muy rápida, donde invitan a las cámaras y al sindicato rápidamente a sentarse a reabrir la paritaria. Y bueno, un poco más es un resumen de lo que teníamos para compartir. Creo que lo que vamos viendo y un poco lo que charlábamos también antes teníamos 2 variables que por ahí manejábamos. ¿En cuánto y en qué tiempo? Y ahora vemos que el sistema cada vez se vuelve más complejo al momento de pautar una paritaria y conformar un presupuesto que después ese presupuesto sea realizable, sea alcanzable y que paralelamente también tengamos un cierto control de los costos y que no impacte en la rentabilidad del negocio. Así que bueno, dicho esto, dejo de compartir a ver si tienen preguntas, bueno, no solamente para mí, sino también para Héctor. Gracias. No sé si cumplí con las expectativas. Sobradamente, muy agradecido. Teníamos el pedido de subir la presentación, que lo vamos a hacer, ¿no, Mariano? Lo vamos a poner en la web de ADRA, la presentación de Hernán. Sí, perfecto. Hernán, uno, me gustaría rápidamente pasarle la palabra a Héctor, que nos quería contar algo sobre criterios, según entendí, que se venía aplicando en el Ministerio de Trabajo, y después yo desafío a TUSAM con el REM. Creo que lo más parecido a la verdad que venimos leyendo en los últimos 2 años es el reglamento de expectativas de mercado que publica el Banco Central. Por lo menos lo más cercano a la realidad, a la futurología de la economía por estos lares. O sea, yo de los últimos años que hemos trabajado sobre la base presupuestaria, el REM nos dio alguna pequeña luz sobre esa situación. Así que, Héctor, si te parece. Y Héctor, perdona, pero no sé si llegaste a ver la pregunta de Florencia. Dice, se entiende entonces que a la luz del último DNU, la resolución conjunta 4 del 21 aplica a todo el personal. Esto es incluso a los que no están licenciados por factores de riesgo al momento de evaluar el retorno presencial al trabajo. Sí, vi la pregunta, incluso había una previa de Juan. Que dice que ya quedó respondida en tu exposición, sí.
de cualquier modo vamos a aclararlo. En rigor de verdad sabemos que hay 3 tipos de comorbilidades que integran lo que se llama grupo de riesgo y que aún inoculados no pueden retornar, que son los trabajadores inmunosuprimidos, son aquellos pacientes oncológicos mientras están en tratamiento. Lo aclaro porque también se ha hecho consultas de alguien que ha padecido en algún momento una enfermedad oncológica. No, que esté en este momento su sistema inmune soportando las implicancias de un tratamiento oncológico. Y por supuesto quienes están trasplantados, porque sabemos muy bien que quien está trasplantado tiene su sistema inmune suprimido para evitar potenciales rechazos del órgano trasplantado, con lo cual esas son las razones médicas que hacen que esos 3 grupos, aún inoculados, aún inmunizados, no deban volver. Y lo aclaro porque tenemos consultas de personas que tienen cuadros emocionales y de ansiedad, que quieren retornar a la presencialidad. Y entonces yo diría que su propio médico tratante, en todo caso, eleve un informe, no firmar declaraciones juradas, porque declaraciones juradas contra el orden público no pueden funcionar, sino informes médicos donde realmente el médico de cabecera, quien está tratando a ese paciente, haga una consideración en torno a cuánto le afecta no poder estar prestando tareas en un cuadro de ansiedad respecto a el riesgo que podría enfrentar de retornar a la presencialidad con su sistema inmune que no pueda dar respuesta a un potencial contagio. Digo esto porque la resolución 91 que se ha dictado para el sector público contempla que pueda retornar sin vacunación. Entonces, la verdad que habría que preguntarnos qué pasa con aquel empleado que quiere retornar, que necesita por una razón de salud mental retornar, está vacunado, pero por estar atravesando alguna de esas situaciones que mencionábamos antes, sea que está inmunosuprimido porque ha sido trasplantado, o sea que está atravesando un tratamiento oncológico, su propio médico tratante recomienda el retorno. Digo esto porque tal vez ese informe médico podría ser analizado por el área de medicina laboral del empleador e incluso por el área de medicina de la propia aseguradora de riesgo del trabajo, que es la que asegura a ese empleador. Simplemente sugerencias como para no cerrar todas las puertas cuando se viene con un planteo de esa naturaleza, porque finalmente a la cultura del trabajo también hay que apuntalarla, si no se hace todo mucho más difícil. Y con respecto a la consulta a los protocolos, efectivamente todos los DNU establecen que los empleadores deben actuar aplicando protocolos aprobados por la autoridad sanitaria, pero hay muchos sectores que no tienen protocolos específicos, que o los han consensuado internamente para una actividad o para un empleador, sindicato y empleador, en cuyo caso ese será el protocolo, o en otros casos directamente son protocolos que unilateralmente el empleador ha redactado a la luz de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En el fondo no hace falta una aprobación estricta, pero tienen que ser los protocolos aprobados. Cuando la autoridad sanitaria alude a protocolos aprobados, se refiere a protocolos que condensen o que incluyan todas las normas de prevención que hacen al cuidado personal, que hacen al aforo, que hacen al distanciamiento, en fin, todas las medidas que todos ya conocemos por estar conviviendo con esto. Y finalmente, respondiendo a la inquietud esta que señalaba Mariano, y que había anticipado un poco para complementar después de las consideraciones de Hernán, hoy el gobierno está propiciando que la utilización de sumas no remunerativas tenga un horizonte finito que no debería pasar el 31 de diciembre del 2021, porque no perdamos de vista que hay algunos institutos del mercado de trabajo que funcionan en base a indicadores como el RIPTE, que justamente se construye a partir de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones. Incluso la movilidad jubilatoria también se construye a través de esos indicadores. Si resulta que el propio Ministerio de Trabajo empieza a homologar y validar incrementos no remunerativos, se empieza a degradar justamente
ese indicador que es el que sirve para aplicar esos institutos, ¿no? Gracias. Una pregunta para Tuzam o para Hernán. Acá el Claudio está preguntando si es posible una segunda revisión de paritarias. Héctor, también por ahí puedes decir algo. Una segunda revisión de paritarias, por ejemplo, en el caso de WOCRA para fines de año, ¿no? Y, a ver, puede ser. Por ejemplo, en el caso de WOCRA originalmente fue 35,8% allá por abril, que establecieron 4 steps. Después, en agosto, firmaron 12 más, con eso se van a 47,8 y agregaron 3 revisiones más. O sea, es muy probable que aquellos que están por debajo de un 45% puedan meter alguna cláusula más de revisión. Puede ser. Pero sí, yo creo que si no meten las cláusulas o no hacen una reapertura de paritaria, es muy probable que salgan con algún bono. Por eso decía, ojo con los bonos de fin de año, porque van a estar bastante cargaditos. Si lo mandan al consumo en supermercado, buenísimo, pero si no... No vale, ese tipo de publicidad no vale, por favor. Sobre todo en el que tenés cerca de tu casa hay que ir, ¿no? Claro, el de proximidad, Hernán? ese es el que vale. Hay que aprovechar el día. El REM hoy marca 48.2.3, según información de julio, así que diciendo un poco esto de que está sirviendo bastante bien de lazarillo, creo que, como decía Hernán, toda paritaria que quede con un tramo más corto, el máximo esfuerzo que puede hacer es tratar de pasar esos puntos porcentuales, algunos al primer quarter o al primer trimestre del 2022, como suelen también suceder. No creo, considerando la finalización de muchas paritarias en los últimos 2 años, que sean todos los sindicatos que lleguen al disco, ¿sí?, del punto porcentual exacto de inflación en este año. Para mí, ahí creo que va a haber un descalce de por lo menos entre 5 y algún punto porcentual más. El año pasado creo que fue de 9, si mal no recuerdo, entre el índice de inflación y la paritaria y el promedio de paritaria general. Héctor, ¿viste la pregunta sobre... perdón, Hernán, sí. Perdón, había una pregunta de Luciana Agüero, como el tema de sanidad. Mirá, no tengo acá precisamente en qué momento fueron los steps, fue un 45% en 4 tramos. No tengo acá precisamente, pero... Yo te lo puedo complementar, Hernán, porque en rigor de verdad el 108 junto al 122 y a los otros 2 convenios colectivos de sanidad acaban de ser cerrados ahora después de una compleja negociación, después de una conciliación obligatoria donde pasó algo inédito. Hubo un documento previo donde las cámaras firmaron con las autoridades gubernamentales una garantía en la mejora de los aranceles y los ingresos para poder apalancar los aumentos salariales que se fueran a dar. Igualmente hay algunos sectores que han quedado excluidos o no atendidos, como el caso de la internación domiciliaria, que cuidado que es el más dinámico de todos, el que más está creciendo y que la pandemia ha acelerado aún más, por razones obvias, pero lo cierto es que Sanidad recién está comenzando su paritaria con tramos todos no acumulativos y oscilando en el logaritmo porcentual que vos señalabas, Hernán, con lo cual para el convenio 108 en definitiva no se avisora una revisión porque acaba de arrancar hace apenas un mes, ¿no? Así que veremos que junio ha sido su primer mes. Y queremos agradecerle a Guillermo Aicardi que mandó, digamos, el detalle de los aumentos mes a mes del convenio de sanidad. Sí, está sí. bueno que se vayan ayudando y respondiendo entre los mismos participantes del spot laboral. Está muy bueno esto. Tal cual, esa es la idea, que sea un foro y efectivamente es muy compleja la interpretación de ese acuerdo porque lo escriben de un modo casi encriptado, ¿no? Por razones muy particulares, pero bueno, lo cierto es que se hace cada vez más difícil poder desentrañar el alcance de esos aumentos salariales para el sector de sanidad.
Y después tenemos una pregunta también sobre el tema de las restricciones al transporte público según las jurisdicciones, Héctor, que aludiste de alguna manera a esto. ¿Dónde se pueden consultar para las distintas locaciones que tienen las empresas, si hay restricciones o no? Hay un panel en el Ministerio de Salud que determina por aglomerados de 300.000 habitantes o más cuáles son los que están en grado de alerta epidemiológico y sanitario, porque ese es el panel que ha reemplazado al semáforo. ¿Se acuerdan que antes había un semáforo sanitario de 4 ítems? Bueno, ese panel que se puede consultar para saber si la localidad donde está ubicado el establecimiento está en una condición sanitaria de restricción para el uso de transporte público libremente o no. Por eso decía, en el caso de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy no está en ese estado, por ende se puede utilizar el transporte público desde libre acceso. Muy bien. Solo hay que ir con la SUBE, nada más, eso sí. Okay. Bueno, muy bien. Estamos listos entonces, estamos recontrapasados del horario, Muñoz. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero hemos tenido un spot, diría, brillante. Así muy rico, muy rico, muy rico, sí. La verdad que sí. Muy bueno. Bueno. A Héctor, como siempre, a Hernán, por el aporte, por el tiempo, por la colaboración, la dedicación. Así que de mi lado, un saludo grande, un abrazo y un saludo a todos. Recordar solamente, Mariano, que lo que tenemos en la web de ADRA es, además de la presentación de Hernán, la encuesta completa que se hizo en la comisión. Así es. Sí. Tenemos ese material disponible. Bueno, y como siempre, después subimos los spots laborales ahí. Así que la pueden encontrar esta grabación, si quieren compartirla con los colegas o verlo con los chicos cuando llegan a casa y ellos vienen de la escuela. Está para que vean al señor Scotti, al señor García. Bueno, muy bien, señores. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo muy grande a los panelistas, compañeros, y a todos los demás. Igualmente. Gracias. Chao, gracias a todos. Hasta luego.